El mundo está a punto de descubrir que la Biblia no es un libro de cuentos. Vivimos en un mundo donde las personas piensan que la tragedia que le sucede a otro, e incluso a sus más cercanos, a ellos nunca le podrá pasar. Esa es una de las razones por las que tantas personas en este mundo se pierden. Todos pensamos, esto no me sucederá a mí, así que voy a experimentar con las drogas, voy a tener sexo, voy a hacer lo que se me dé la gana y no me interesa oír la voz de Dios. Entonces quedan a la suerte de esta vida y puede que Satanás te dé lo que busca y tú pienses que es Dios que te está bendiciendo. Tú empiezas a fornicar, a robar, a adulterar, a acostarte con un hombre ajeno o con mujer ajena, pensando que eso es amor. Dios nunca te dará el marido o la mujer de alguien más. El diablo sí lo hace. Las personas le piden a Dios cosas terrenales todo el tiempo y no tienen la menor idea de que Jesús está tan cerquita de venir y le prenderá fuego a este mundo y todo lo material pronto se perderá. Estamos en peligro todo el tiempo. Efesios 5:16 dice que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. La sierva de Dios en Manuscritos Inéditos, tomos 3, página 80 dice: las tinieblas cubren la tierra y es el momento de que los siervos de Dios apliquen aquello de clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Dónde ha de oírse una voz de alarma? Es preciso que el mundo cristiano despierte para que pueda ponerse de pie. Veo que muchos de los jóvenes tendrán un terrible desengaño cuando descubran que han perdido el cielo. Oh, cuán importante es que entendamos nuestra relación con Dios y que sepamos que estamos en armonía con su divina voluntad. Hermanos y hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. ¿Saben algo? Antes de empezar, quiero que llevemos al pastor y científico y doctor Walter White. Los dos últimos episodios que traduje lo noté muy mal de salud. Ustedes no se daban cuenta porque escuchaba mi voz, pero el pobre Walter no podía ni siquiera hablar. No podía hablar y muchas veces tosía. La cámara no lo presentaba, pero muchas veces tosía. Así que miren el esfuerzo que ese hombre de Dios hace para llevarnos la palabra del Señor, porque Él ama al pueblo de Dios. A un enfermo como él estaba, Él venía y daba esos episodios. Los últimos 2 episodios él no podía ni siquiera hablar. Era Martin el que tenía que leer y el pobre Walter no podía hablar. Así que oremos por él. Oremos por el señor Walter. Cerremos nuestros ojos y abramos nuestros corazones. Oremos. Señor, tú has preparado un lugar para nosotros. Ayúdanos, danos fuerza y valor para seguirte aunque se derrumben los cielos. Todo lo material que tenemos, Señor, muy pronto se convertirá en polvo. Por eso debemos aferrarnos solo a ti, porque solo tú tienes vida eterna. Queremos ser como la buena semilla que cae en buena tierra. Queremos estar firmes en la roca, porque sabemos, Señor, que no es que la tormenta empezará, sino que ya empezó y necesitamos estar sobre la roca. Porque si estamos sobre la roca, que es tu amado Hijo Jesús, no habrá tormenta que podrá derrumbarnos. Señor, te oro por Walter. Padre, a través de él he conocido muchas cosas sobre ti. Por favor, Señor, devuélvele la salud y que él pueda estar fuerte y sonriente como siempre está con nosotros. Padre bueno, por favor, no permita que el lazo del cazador toque a Walter, ni a su familia, ni a Martin, ni a su familia, ni a ninguno de los que están aquí, Señor, en el canal, ni a los que no están aquí tampoco, Padre. Señor, aprendí que tú permites que pasen muchas cosas en mi vida, tanto de bendición como procesos dolorosos, y hasta ahora puedo dar gracias por todo lo que he vivido. Me han hecho una persona más fuerte, me han hecho una persona de fe, y no temo de lo que pueda venir
porque yo sé que tú, mi Dios, estás conmigo. Ayúdanos a no vivir por sentimientos, Señor, y a vivir por fe. En nosotros no hay mérito, mi Señor, y es por eso que te lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben algo? Hoy yo no iba a predicar. Entonces, cuando Walter dejó el mensaje de que tendrán unos días de descanso y no saldrá Clash of Minds, yo me dije, entonces tengo que predicar yo, así como lo hice con los otros temas, mientras él no estuvo tampoco. Y yo me dije, bueno, me siento también cansado, así que lo que voy a hacer es que voy a tomar uno de los temas y voy a buscar, no sé, algún tema de algún pastor interesante y se lo voy a poner a los hermanitos el sábado. Y entonces me acosté, le oré a Dios. Y saben, yo estoy despierto desde las 4:30 de la madrugada porque tuve un sueño. Soñé que yo estaba en una habitación hablando con un profeta muy joven. Y estábamos hablando ahí. Y yo le dije a él que vamos a arrodillarnos a orar. Y nos arrodillamos a orar. Entonces, mientras estábamos orando, Jesús apareció en la habitación. Abrimos los ojos y el profeta se puso a hablar con Cristo. Yo estaba escuchando todo lo que el profeta le decía a Jesús y también todo lo que Jesús le decía al profeta. Estaba anonadado porque realmente decía, yo estoy en un sueño, yo no puedo creer que esto sea verdad. Y Jesús le dijo al profeta, dile a mi pueblo que me espera, que tienen que morir más al mundo. Tienen que morir mucho más al mundo de lo que habéis muerto hasta ahora. Eso yo lo escuché que él se lo dijo. Y luego cuando él me miró, yo me estremecí total. Y lo único que pensé es que él estaba escudriñando mi vida con su mirada. Entonces me dijo, predica mi palabra. Ve a mi pueblo y predica mi palabra. Y yo estaba temblando. Yo estaba temblando porque solo pensaba cómo yo, siendo un pecador, siendo una persona que necesita tanto de Dios, Él me está hablando ahora. Y la verdad es que quedé asombrado. Y me levanté a las 4:30 de la madrugada. Y me puse a preparar este tema que le estoy llevando a ustedes ahora. Cosa que yo no puedo preparar este tema tan rápido así, pero el Señor me ha ayudado a hacerlo. Porque cuando voy a preparar un tema, tengo que orar mucho, tengo que investigar mucho, tengo que leer un montón como ustedes no se imaginan. Y tengo que buscar muchas fuentes. Tengo que ver si la información que voy a dar es verdadera y corroborar muchas cosas. Todo eso lo he aprendido, como ya le dije, de Walter. Bueno, Jesús me lo enseñó a través de Walter, porque empecé con él. Y bueno, aquí estoy, mis hermanitos. Así que Dios toque mi corazón y las palabras que le voy a llevar hoy sean de Él. Muchos decimos así, siempre lo digo, y muchas veces hablamos nosotros, pero no, Señor, no permita que esto siga si soy yo el que voy a hablar. Así que, hermano, el único que puede llenar tus vacíos emocionales es Cristo. Créeme, no busques llenarlo con una pareja o con otra cosa. Las relaciones al principio todas son bonitas, pero lo único real y verdadero es el amor de Jesucristo. Hay personas que te pueden decir que tú eres el amor de su vida y lo mucho que te aman, pero muchas veces son palabrerías del momento. Y con el tiempo, cuando terminan, ya ni siquiera se saludan y se vuelven dos extraños. Muchos ni siquiera respetarán el pacto que hicieron ante Dios. Cristo no falla. Él no romperá tu corazón porque Él es bueno y vuelve muy pronto, así que permanece fiel hasta el final. Empecemos con esto, mis hermanitos.
Como ya dije, oremos por el pastor Walter, este guerrero de Dios, para que su salud le sea restablecida y pronto lo tengamos nuevamente. Estamos en peligro. Bien dice Pablo, que los tiempos son malos. ¿Acaso no dice Pablo que los tiempos que vivimos son malos? Estamos en peligro, por eso debemos estar siempre bajo las alas del Omnipotente. Esteban Bohr y la iglesia de Geisenberg. También voy a hablar sobre Esteban Bohr y la iglesia de Geisenberg. La última actualización sobre eso. Te están matando poco a poco y de forma silenciosa y tú ni siquiera te das cuenta. Miren esto. En este segmento conocerás el artificio más destructor de Satanás. Nuestro Creador nos ha otorgado sus bendiciones muy generosamente, pero ahora podemos ver, por todos lados, que esas bendiciones que Dios nos dio, son cambiadas en maldición por la perversidad de los hombres. A los que más utiliza, son a los amantes de las riquezas, para hacer el mayor daño posible a la humanidad. Su artificio más destructor es, tomar las cosas dadas por Dios como alimento, y las está convirtiendo en venenos que están arruinando las facultades físicas, mentales y morales de la familia humana. Su plan es subyugar de tal forma los sentidos, que Satanás pueda lograr el dominio completo. Estos venenosos inyectados, rociados y aplicados, están alterando gradualmente la salud y la vitalidad humana. Por eso cada vez que nos acercamos al fin de esta historia, están apareciendo nuevas enfermedades de toda índole. Si no quieres seguir comiendo esos venenos, es muy importante saber sembrar nuestra propia comida, para ser dependientes solo de Dios que hace crecer todo en abundancia. En las grandes ciudades, es donde el poder maléfico contra la humanidad se concentra, ahí es donde se depende más de los sistemas que están destruyendo toda buena moralidad, toda buena salud de tal forma que haya una sumisión total. Satanás se regocija al ver cómo la familia humana se hunde cada vez más en el sufrimiento y la miseria. Recuerda, la salvación es personal y el conocimiento individual. ¿Se dan cuenta, hermanos y hermanitas? Es para que ustedes vean cómo el enemigo tiene el mundo. Satanás es que controla todo esto. Todo está genéticamente modificado. Todo lo que tú compres en la tienda está genéticamente modificado. La Biblia dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. El asunto en esto está en que Dios nos manda al campo. Pero hay muchas personas que son cabeza dura y no quieren irse al campo. Ni siquiera dan un movimiento de fe buscando alguna tierra. Usted no tiene dinero, dé el movimiento de fe y deje que Dios sea Dios. Haga lo que le manda hacer. Recuerden que el Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, mi Dios. La Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es con la palabra de Dios que le hacemos frente al enemigo. No hay mejor filtro que la palabra de Dios. El diablo, a través de la Iglesia Católica, quemó muchas Biblias en la Edad Media. ¿Por qué la quemó? Porque el diablo sabe que con lo único que podemos hacerle frente es guardando la palabra de Dios, obedeciéndole a Él. Ese es el mejor filtro para filtrar cualquier cosa de la humanidad. Yo hablaba con mi madre, ella es pentecostal, y hablábamos de los pinchazos. Yo le decía a ella que yo, tanto que le dije que no se pusieran esos pinchazos a mi familia, y todos me vieron como un conspiranoico. Ella ahora tiene una alergia en la piel que no se le quita, producto de los 2 pinchazos que se puso. Le decía que muchos dicen que soportarán la marca de la bestia, y con una prueba tan pequeña como la de los pinchazos cayeron. Es muy fácil hablar, de veras que es muy fácil hablar. Y si caíste cuando pusieron los pinchazos, ¿quién te dice que no puedes caer
cuando venga la marca de la bestia. Los pinchazos fueron un ensayo de lo que vendrá con la marca de la bestia. Así que todavía tú tienes tiempo de redimirte como Pedro, que falló a la prueba y negó a Cristo la primera vez, pero en la segunda prueba no tuvo miedo de morir por su Dios. Espero que tú también hagas lo mismo. Daniel 1:5 dice: y les señaló el rey la ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Fíjense, Daniel estaba en Babilonia y era peor porque ese rey era capaz de matarlo. No solo a él, sino también al eunuco, de cortarle la cabeza si no comían su comida. Pero el eunuco creyó en el Dios de Daniel. Sigamos leyendo. Daniel 1:10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Se dan cuenta? El rey Nabucodonosor no se dio cuenta. Eso fue un pacto entre Daniel y el eunuco. Daniel 1 del 18 al 19. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. ¿Se dan cuenta? Dios honra a los que lo honran. Dios lo protegió. Y muchas veces, incluso aunque nosotros no lo merecemos, muchas veces nosotros somos cabeza dura y aún así la misericordia de Dios nos protege. Pero no abusemos de su gracia, que usted no sabe del día de mañana dónde estarás. Hay muchos que no vieron este día. Usted no sabe dónde estará el día de mañana. Así que no abuse de su gracia. Pero estos jóvenes hebreos y Daniel no obedecieron al gobierno. Porque, hay personas que toman a Pablo y dicen, bueno, Pablo dice que toda autoridad es puesta por Dios y debemos obedecer. Pero déjeme decirle algo, ¿no fue esa famosa autoridad que le mochó la cabeza a Pablo? ¿O le cortó, en otras palabras? Si Pablo guardaba la ley de esa autoridad, ¿por qué ellos le cortaron la cabeza a Pablo? ¿Me pueden decir alguien? Porque siempre y cuando ese versículo aplica, cuando no tenga que ver con una ley que se vaya por encima de la ley de Dios. ¿Por qué menester obedecer a Dios antes que a los hombres? Una ley que quiera ponerse por encima de la de Dios. Claro que no. Para nada. Por eso me asombraba incluso cuando las iglesias cerraron en la pandemia. Yo no era todavía adventista y estaba sorprendido porque quería bautizarme y no habían iglesias abiertas. Estaba sorprendido de que todas las iglesias cerraran. Y dentro de mí dije, qué cobardes. Qué cobardes son. ¿Porque acaso Dios le mandó a cerrarla? No, pero el gobierno sí. Así que obedecieron más al gobierno que a Dios. ¿Por qué menester poner a Dios sobre todas las cosas? No hay una ley humana que pueda ponerse por encima de la ley de Dios. Nunca. Nunca. Por ningún rey que venga ni ningún gobierno. Sigamos. Jesús nos mandó a leer el libro de Daniel. Recuerden que Jesús nos mandó a leer ese libro y ese libro está lleno de bestia. Pero tenemos unos predicadores y unos pastores por ahí diciendo que no le hablemos de bestia a la gente. ¿Quién es usted para decirle a la gente que no le hablen de bestia cuando Jesús manda a leer el libro de Daniel? ¿Es acaso usted más grande que Jesús? El Señor te reprenda, Satanás, 1000 veces. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, eso lo dijo mi Salvador. Mateo 24:15.
Eso es profecía. Y Él te mandó a leer esto. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros? Yo soy de los que siempre tengo una oración en mi corazón y en mis pensamientos voy hablando con Dios todo el tiempo. Pero me refiero a tomar un momento a solas y arrodillarnos en nuestra habitación o ir a un baño si tú estás en el trabajo y ahí hablar con Dios a solas con Él. A eso me refiero. Daniel oraba 3 veces al día. Nosotros estamos viviendo en los tiempos finales. Tenemos que hacerlo mucho más todavía. Y así fue que Dios guardó a Daniel, porque Daniel estaba siempre con Él. Daniel estaba tranquilo, porque él sabía que Dios cuida de él. No te preocupes. Tranquilo, tranquila. No te preocupes por las cosas que vendrán. Recuerda que Jesús dice que estas cosas no te tienen que provocar miedo. Estas cosas tienen que hacerte levantar la cabeza y ver que tu redención está cerca. Busquemos en nuestras Biblias Hebreos 9:12. «1844, el gran mensaje». No fue casualidad que en el 1844 naciera la doctrina del rapto secreto. En 1844 entró en su apogeo la teoría de la evolución. Vaya, no fue casualidad que en 1844 las mayorías de países en Europa y Estados Unidos empezaron a usar el ferrocarril. No fue casualidad, mis hermanos y hermanas, es que 1844 Satanás sabía muy bien que Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. Pero los mandé a leer Hebreos 9:12. Díganme qué dice su Biblia. La Biblia King James y el original dicen que Jesús pasó al lugar santo. Pero las Biblias modernas, incluso mi Biblia, la Reina Valera 1960, dice que Él pasó al lugar santísimo. Déjeme decirle que si ese texto es real, si Jesús cuando se fue pasó al lugar santísimo, entonces la iglesia adventista es una mentira. El 1844 es un gran chasco. El santuario es un gran chasco también. ¿Por qué lo digo? Porque si Jesús pasó cuando fue resucitado al lugar santísimo y nosotros predicamos que Jesús pasó en el 1844, eso significa que nuestra doctrina es falsa. Pero no, mis hermanitos y hermanitas, Satanás cambió este verso. Búsquenlo en su Biblia y pónganmelo ahí en sus comentarios. Satanás cambió este verso. Díganme si en su Biblia, Hebreos 9:12, dice lugar santísimo. Si dice lugar santísimo, en su Biblia ese texto está corrupto. Lo interesante de esto es que también en el 1800 entró en escena Blavatsky. Recuerden lo que le hablé del 2025, que viene en el 2025, la verdad chocante. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios, toda la gloria es a Dios. Fue Dios que puso eso en mi corazón. Y saben, hice ese tema cuando Walter también enfermó, que hubo varios sábados que él no salió. Entonces le oraba a Dios y le decía: Señor, ayúdame, tengo que llevarle comida a tu pueblo, así que tú me tienes aquí, ayúdame, Señor, y dirígeme. Y para gloria y honra de Dios, sí que me ha estado dirigiendo, y toda la gloria sea a Él, nunca a mí. Toda la gloria, toda la majestad y todo el poderío es a Él. Y ay de mí si yo me creo sabio, ni nada de eso. Pobre de mí, eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces Hebreos 9:12 dice: no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una sola vez en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. Así dice la versión King James. Ustedes saben que la versión King James es la más apegada al texto original. Él entró al lugar santo, no como dicen esas Biblias corruptas por ahí, al lugar santísimo. Satanás conoce la Biblia completa. Satanás sabía que en el 1844 Jesús pasaba del lugar santo al lugar santísimo. ¿Y qué hizo? Agarró este texto y lo falseó de esta manera, diciendo lugar santísimo, cuando lo real es lugar santo.
Él pasó al lugar santo cuando resucitó, no al lugar santísimo. Al lugar santísimo Él pasó en el 1844, tal como nos lo dice Daniel 8:14 y Daniel 9:24. Les recuerdo que William Tyndale fue asesinado por traducir la Biblia al inglés. William Tyndale, muerto en 1536, reformador y traductor, es el verdadero padre de la Biblia en inglés. Sus traducciones al inglés de la Biblia proporcionaron la base para la traducción King James, y a través de sus traducciones, Tyndale se convirtió en uno de los fundadores del idioma inglés moderno. En el proceso de traducir la Biblia del hebreo y el griego al inglés, también acuñó varias palabras nuevas en inglés, transformando palabras en inglés más antiguas o, en algunos casos, inventando nuevas palabras en inglés únicas y sorprendentes que desde entonces se han convertido en términos centrales del discurso religioso, y no solo del discurso religioso. Pero les recuerdo que William Tyndale fue muerto por la Iglesia Católica. Fue quemado vivo. Sabemos muy bien que Satanás no ataca a lo que no le molesta. Es por eso que agarraron estas Biblias y la quemaron. Incluso quemaban familias completas si solamente se le encontraban con una sola Biblia en la Edad Media. Los católicos se jactan de que ellos fueron, de que le dieron la Biblia al mundo. Mentira, es al contrario. Ellos la quemaban. Y quemaban a quien encontraban con una Biblia. Claro, la Biblia King James y la Biblia del texto recibido. Por eso los jesuitas, como Walter dice, dicen que esa Biblia es el asno venenoso, porque esa Biblia fue la que ellos quisieron desaparecer. Pero bien dice la palabra de Dios: sécase la hierba, sécase la flor, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. La Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido. History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalizing in Europe, Volume 2, Historia del ascenso y la influencia del espíritu del racionalismo, Volumen 2. La Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya existido entre la humanidad. No será cuestionada por ningún protestante que tenga un conocimiento competente de la historia. De hecho, los memoriales de muchas de sus persecuciones son ahora tan escasos que es imposible formarse una concepción completa de la multitud de sus víctimas, y es bastante seguro que ningún poder de imaginación puede realizar adecuadamente sus torturas. ¿Se dan cuenta? Pero ellos han borrado la historia. Incluso si usted busca esto en Google, no encontrará muchas cosas de la Inquisición, de todas las maldades que esas personas hicieron. Bueno, ¿de qué lado estarán los gobiernos? Todos sabemos que los gobiernos estarán del lado del papado. Eso es claro. De hecho, están ya del lado del papado. Así que no tengo que leer estos versos. Si usted quiere, pausa el video y mire estos versos y léalo por usted mismo. En la pandemia, ¿con quién estuvieron? ¿No estuvieron con las élites y la bestia? ¿Por qué ahora sería diferente? Dos bestias juntas. Pobreza, cambio climático, pandemia e inmigración. Esos fueron algunos de los temas tratados el viernes por el Papa Francisco y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante una cumbre de 90 minutos en el Vaticano. Fue una de las reuniones más largas que ha concedido el Papa argentino a un presidente estadounidense, con quien comparte posiciones sobre la defensa del ambiente y la lucha contra el coronavirus. El espíritu de profecía dice: Roma no cambia, se ha puesto vestidura como las de Cristo, pero en realidad no ha cambiado. Todos los principios formulados por el papismo en edades pasadas subsisten en nuestros días. Las doctrinas inventadas en los siglos más tenebrosos siguen profesándose aún. Nadie se engañe, el papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre sus reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Conflicto de los siglos, página 53. Vacunarse es un modo sencillo
pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros, especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios los bendiga y muchas gracias. Roma no cambia. El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería, la apostasía de los postreros días, segunda de Tesalonicenses 2:3 al 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus fines, pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el mismo veneno de la serpiente. Declara, no hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas sospechosas de herejía. Eso está en la historia, usted puede buscarlo ahí. ¿Será posible que este poder, cuya historia se escribió durante 1000 años con la sangre de los santos, sea ahora reconocido como parte de la Iglesia de Cristo? Esta fue la iglesia que mató a muchas personas. ¿Cómo va a ser la Iglesia de Cristo? Mató a los santos de Cristo. Esta no es la primera iglesia. Esta es la iglesia que mataba a los discípulos. Fue Roma, junto a los judíos que mataron a Jesús. Fue Roma, junto a los judíos que persiguieron a los discípulos. Entremos en noticias de ahora. Los médicos critican a los CDC, a los CDC por así decir en Estados Unidos. Los médicos critican a los CDC por sugerir que los hombres con confusión de género pueden amamantar a los bebés de manera segura. ¿Se imaginan eso? Hombres transgénero amamantando bebés. Este mundo está loco, totalmente loco. Esto viene de LifeSite. Los CDC, que los CDC vienen siendo la OMS de Estados Unidos. Y están diciendo tal cosa. ¿Qué le pasa a la gente? Estamos en los tiempos del fin. Todo este tipo de locura lo estamos viendo ahora. La ONU propone identificaciones digitales vinculadas a bancos en el Plan Global Digital. Esto viene en camino, está a la vuelta de la esquina. La recomendación de la ONU de identificaciones vinculadas al banco es parte de los preparativos para la cumbre del futuro del 2024, estamos cerquita, que enmarcó como una oportunidad para fortalecer la gobernanza global. Aquí dice, las conferencias general apoya los pinchazos. Ellos tienen todavía este anuncio de los pinchazos en su página web. Algunos dirán, ya está atacando a la iglesia. No, mi hermanito, estoy atacando a la conferencia, no a la iglesia. La iglesia son el cuerpo de fieles, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la iglesia que el diablo persigue. Esa es la iglesia que me dice Apocalipsis, que es la iglesia de Dios. Así que yo no entiendo esto. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de todos los males. El mundo está siguiendo al dinero y no saben que van rumbo a la muerte. Porque total, todo lo que tú consigas aquí se queda aquí. No irás al cielo con ello. Desnudo llegaste a este mundo y desnudo te irás. ¿Recuerdan esto cuando se ponían los pinchazos en la iglesia? Oh sí, claro que sí. Usaban las iglesias adventistas para poner pinchazos. Estas personas tienen que pedirle mucho perdón a Dios, porque son tantas las personas que murieron del corazón luego de ponerse esos pinchazos. Aquí está, en la iglesia ponían pinchazos. Miren esto, todavía siguen saliendo noticias de que hay personas que están muriendo del corazón producto de estos pinchazos. ¿Recuerdan esto? Este tweet que borró la ONS. Bueno, hablé de este tweet más detallado en el episodio
el tiempo se acaba. Dice que 1.000 millones de personas han dejado el planeta desde el 2021. Todo lo que estuvieron a favor de los pinchazos tienen sangre en las manos. Dios lo perdona si su arrepentimiento es sincero, porque fueron muchos de los que estaban a favor de esto. De hecho, a muchos de nosotros nos llamaban teóricos de la conspiración. Veamos qué dice Billy Kay. ¿Saben a qué me refiero? Esta ecuación tiene 4 factores, un poco de multiplicación, por lo que tiene el CO2. Debe llegar a 0 y eso se basará en la cantidad de personas, los servicios que cada persona usa en promedio, la energía promedio para cada servicio y el CO2 que se emite por unidad de energía. Así que veamos cada uno de estos y veamos cómo podemos reducirlo a 0. Probablemente uno de esos números tendrá que acercarse bastante a 0. Ahora, regresemos a la álgebra de la escuela secundaria. Pero echemos un vistazo primero. Tenemos una población en el mundo de hoy de 6,8 mil millones de personas que se dirigen a 9 mil millones de personas. Y si hacemos un gran trabajo con las nuevas vacunas, con los servicios de salud reproductiva, podríamos llegar a un 10%. ¿Están viendo? ¿Se dan cuenta cómo viene esto? De la boca del caballo. From the horse mouth. De la boca del caballo, como se dice en inglés. De su propia boca. Ustedes vieron el video ahí. Entonces, Isaías 8:12 dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Todos saben que se cansaron de decirnos teóricos de la conspiración. Hubo un pastor de mi país que puso un video donde él se estaba poniendo el pinchazo. Yo todavía no era cristiano y yo le dije: he escuchado que lo que se han puesto esto no duran hasta el 2025. Y la esposa de ese pastor me dijo: si es así, no quedará persona en el mundo. Y yo le dije: no sé, he escuchado eso. Entonces, ¿saben? Ese pastor murió al mes. Él estaba enfermo y parece que el pinchazo le agravó más eso todavía y se lo llevó más rápido. No voy a mentar nombre para respetar la memoria de ese pastor, que me parece también un hombre de Dios, pero lamentablemente muchos fueron manipulados por la conferencia para hacer estas cosas. También mi amigo Arnaldo lo hizo, pero ya hablé de ese video en el episodio donde hablo de mi primer año con Cristo. De hecho, muestro cuando él me felicita por haberme bautizado. Billy Kay, no voy a decir su nombre, Billy Kay debe estar preso. Legisladora italiana pide el arresto de Billy Kay por crímenes de lesa humanidad. Una legisladora del Parlamento italiano ha pedido el arresto inmediato de Billy Kay, a quien ella llama un criminal de los pinchazos y herramienta globalista, culpable de crímenes contra la humanidad. La parlamentaria Sara Cunial instó a sus colegas legisladores a desafiar cualquier plan de pinchazos obligatorios, diciendo que tales esfuerzos están siendo impulsados por las élites corruptas, que ella describió como el Estado profundo. Afirmó que Italia había sido sometida a una santa inquisición de ciencia falsa durante un discurso de 7 minutos que fue recibido con un gran aplauso. ¿Se dan cuenta? Hasta las personas que no conocen de Cristo saben esto. Qué pena que en la iglesia haya personas que le llamen a esto teoría de conspiración. Billy Gates, Bill y Melinda Gates Foundation, se afirma que realizaron un ensayo clínico ilegal de una vacuna en niños tribales, sin el consentimiento de sus padres. Según un informe de Grey Gang India, una ONG con sede en Seattle, el programa de tecnología apropiada en la salud, con fondos de BNGF, realizó ensayo en Telangana, en los que administraron la vacuna contra el virus del papiloma humano a 14,000 niñas tribales entre 10 a 14 años de edad. El informe sugiere que muchas niñas se enfermaron y 4 niñas murieron después de ser inyectadas con Gardasil,
Sin embargo, sus familias no sabían que se le estaba administrando esto a sus hijos. Se cree que la mayoría de los padres de las niñas no tenían conocimiento de los juicios, ya que las niñas vivían en albergues administrados por el gobierno. Pero lo que me dio mucha pena, hoy que está en el tapete en estos días que estamos hablando de Esteban Bohr, es que también la conferencia manipuló a Esteban Bohr para esto. Esteban Bohr hizo un video donde mandaba a la gente a ponerse el pinchazo, y de hecho dijo que Ellen White se había también puesto el pinchazo de su tiempo. Usó la carta de Robinson, el secretario de Ellen White, 16 años después de que Elena muriera, pero la declaración que dejó su propio hijo diciendo que su madre no apoyaba los pinchazos, no la usó. Él ni la conferencia la usaron. Hasta el sol de hoy, la conferencia todavía tiene en su página web mundial, como ya se lo mostré, esa publicación donde manda a las personas todavía a ponerse el pinchazo. Siempre creo que esos son jesuitas los que tienen eso puesto ahí. La conferencia lamentablemente está llena de jesuitas. Creo que el señor Bohr es un hombre de Dios y que cometió un error al dejarse usar como títeres por los mismos que hoy lo están marginando. Eso creo. Pienso que él es un hombre de Dios y que cometió un grave error al dejarse manipular. ¿Por qué digo que es un grave error? Porque muchas personas murieron a causa de esos pinchazos y muchos están muriendo a causa de esos pinchazos. Y eso es un grave error y él tiene que pedirle perdón a Dios si él ya no lo ha hecho. Y él sabe muy bien que fue un gran error haber hecho eso, porque total, los mismos que lo manipularon para hacer eso, hoy en día son los mismos que lo están marginando y no quieren dejarlo predicar en otros lugares. Vamos a ver esto. Lo que sabemos con certeza es que Robinson escribió una carta anterior en 1915 sobre el mismo tema mientras Ellen White aún estaba viva. Pero en ese momento no mencionó que Ellen White hubiera recibido el pinchazo del sarampión. Creo yo que era el sarampión, no recuerdo bien, que en esos tiempos se estaba dando. William White, su hijo, oigan, porque la conferencia usó lo que dijo el señor Robinson 16 años después que Ellen White murió. Claro, ya no podía defenderse, pero porque él no usó la carta de su hijo, que fue cuando ella estaba viva. William White, que era el hijo de Ellen White, relata también cómo su madre pensó que la vacunación era peligrosa, porque cuando él era niño estaba perfectamente sano hasta que él fue pinchado y su salud estaba muy deteriorada a partir de entonces. ¿Por qué no usaron esa carta? Él dijo eso cuando ella estaba viva. ¿Por qué no usaron esa, que es de su hijo? O confiaron más. Robinson, 16 años después de la muerte de Ellen White, era simplemente el secretario de ella. ¿Por qué no usaron la de su hijo? Ah, qué bien, porque había una agenda que cumplir. Por eso no lo usaron. Vamos a entrar a esto. Siempre he dicho, esto no fue asunto del pastor. Las personas le han caído encima al pastor, pero es la conferencia de Potomac que está en contra del pastor Bohr. Tienen que entender esto. Esto no es asunto de un pastor que se puso bruto y hizo todas esas cosas. Esto es asunto, él mismo lo dijo al principio, que él está respaldado por la conferencia de Potomac en todo lo que ha hecho. Esto es asunto de la iglesia, de la conferencia. Yo no diría de la iglesia, más la conferencia, porque hay muchos pastores buenos que no están con nada de esto. Yo diría de la conferencia, esos jesuitas infiltrados en las conferencias que están en contra de la verdad presente, porque ustedes saben que la verdad presente es la que habla contra el papado. Entonces, dice, esto fue una declaración oficial de la iglesia de Geistenberg, Spanish HDA, la iglesia hispana de Geistenberg, adventista del séptimo día. Esto ellos lo publicaron el día 7 de este mes. Dice, por este medio queremos hacer público que el pasado sábado 5 de agosto, mientras teníamos culto divino en un parque, el pastor Jonas Baca, junto a su hijo menor de edad, llegaron al templo de la iglesia donde nos reuníamos a prácticamente saquear todas las pertenencias de la iglesia, tales como computadora, audiomixer, proyector y su pantalla, púlpito, micrófonos, sillas, mesas, bautisterios, speaker, entre otros. Speaker, para los que no saben, es bocinas y esas cosas.
Por medio de los dueños del templo se nos hizo saber que el pastor Baca estaba solicitando la llave del cuarto de sonido. Los ancianos se hicieron presentes para que el pastor Baca mostrara un documento de la conferencia de Potomac autorizando a llevarse las pertenencias. ¿Se dan cuenta? Un documento de la conferencia. Él se sentía con fuerza porque la conferencia lo mandó a hacer eso. Esto no es un asunto de un hombre. Esto es un asunto de Satanás trabajando con estas conferencias llenas de jesuitas. Pero no puedo decir que todos los pastores tampoco están así. Autorizando a llevarse las pertenencias de la iglesia a la cual no tenía ninguno. Al final, para evitar problemas, se le permitió acceso al cuarto de sonido. Y mientras los ancianos documentaban todo, para tener evidencia de lo sucedido, el pastor Baca los amenazó de llamar a la policía. Es triste y lamentable el abuso de su poder que demuestran este tipo de personas como el pastor Jonas Baca. Como consecuencia de defender los principios bíblicos, gracias a Dios, la iglesia de Gaithersburg Spanish HDA se mantiene unida a pesar de las adversidades y obstáculos. Nos han despojado de todas las pertenencias de la iglesia, pero nunca nos despojarán de la presencia de nuestro Dios. No dudamos que el Señor proveerá todo lo necesario para iniciar de cero nuevamente y nos seguirá guiando hasta llegar a la Canaán celestial. Qué bonitas palabras de la iglesia de Gaithersburg, la iglesia hispana adventista. Qué bonitas palabras, y es así que deben mantenerse. Realmente cuando vi esto sentí mucha tristeza, no se imaginan cuánta. Porque me dio pena verlos a ellos en un parque. Y no le voy a negar, eso tocó mi corazón. Tocó en gran manera mi corazón. Me dio mucha tristeza al ver a los hermanitos y hermanitas echados solo por obedecer la palabra de Dios. Pensé en los bardenses incluso. Oremos por estos hermanos y hermanas valientes. Esta guerra no es contra Esteban Bohr, es contra la palabra de Dios, o sea, la verdad presente. Y recuerden que la conferencia de Rocky Mountain le hizo lo mismo al pastor Bohr. Hay pastores jesuitas metidos en la iglesia y pastores vendidos por dinero. Primeros Escritos, página 63 dice: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. No entiendo. Es la verdad presente lo que el rebaño necesita, pero tenemos a la conferencia impidiendo que Esteban Bohr predique. ¿Y que Esteban Bohr predica? La verdad presente. ¿Se dan cuenta cómo Satanás está incluso en muchos de nuestros líderes? Eso está claro. Pero qué bueno, ellos como quiera celebrarán su reunión del 16 al 19 de agosto. Así que miren aquí el flyer. Pueden ver dónde es, ahí tienen la dirección. Dice el espíritu de profecía: vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. Habían negado y rechazado las verdades gloriosas que una vez defendían y se habían ataviado de mesmerismo y de toda clase de engaño. Vi que estaban borrachos de error y que conducían a su grey a la muerte. Tenga cuidado con los pastores que usted sigue. Se acercan las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia, y no se retirará hasta que los propósitos de Él se hayan cumplido plenamente, hasta que los sacerdotes asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos y a reconocer que Dios los amó porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los injustos sean destruidos de la tierra. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrina los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. No lo digo yo, lo dice Primeros Escritos, página 124 al 125. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Hermano, la Biblia es tu filtro. Solo sigue la palabra de Dios, la Biblia y el espíritu de profecía, a la ley y al testimonio. Estamos en los últimos tiempos, no se puede creer en nadie, solamente en Dios. Jesús le dijo a la mujer en el pozo: llegará el momento en que no se adorará ni aquí ni en Jerusalén. Muchos no escudriñan las Escrituras para ver a Dios a través de Cristo. Ese es el gran problema que está pasando en la humanidad. Muchos escudriñan las Escrituras para que le vaya bien en sus vidas en esta tierra. Hablan más de carros y propiedades y deportes y música. Su corazón está en este mundo, son del mundo, solo que tienen la diferencia de ir a una iglesia. Tienen su vista en todas las cosas de este mundo y el mundo los ama porque el mundo ama lo suyo. Dice Juan 15:19, no yo. Pero a una persona con un corazón lleno del amor de Dios no les importan estas cosas. No porque sea un santo, sino porque esa persona ha visto un tesoro más grande y con un valor infinito en la persona de nuestro amado Jesucristo. Cuando una persona se enfoca más en las cosas de este mundo que la de Dios, está demostrando que no desea a Dios, ni lo conoce, ni le importa a Jesucristo. Pero está en la iglesia y cree que es salvo. ¿Podemos adorar sin conocer a Dios? Claro que sí. Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. Puede todo el mundo subir al púlpito, pero no lo conoce. Somos pecadores, pero no podemos permanecer en el pecado, porque cuando Cristo venga entonces nos va a destruir si encuentra mancha de pecado en nosotros. Efesios 5:27 dice que Él viene por un pueblo sin mancha. Nada con mancha entrará al cielo. Debemos tratar de ser perfectos ahora, no por la justicia de nosotros, sino por la justicia de Cristo. Y como dice Efesios 5:27, Él viene por un pueblo sin mancha. Si soy débil y el pecado no me duele, estoy en problema serio. Dios no me dará por inocente. Somos pecadores arrepentidos y diariamente debemos encomendarnos a Jesús, el Hijo de Dios, para que nos cubra con su sangre, con su justicia, porque no hay méritos en nosotros. Debemos predicar con nuestro ejemplo, porque muchos no escucharán lo que le digamos, pero ellos sí van a ver cómo vivimos. El evangelio es contender. Un hijo de Dios no puede ver que la verdad esté siendo pisoteada y quedarse tranquilo, para nada. Si no defiende la verdad de Dios, eres un cobarde. Si no habla de las verdades de la Biblia por no traer discusión en tu casa o en tu iglesia, eso significa que usted es un cobarde y no ama a Dios. No quiere pelear por Dios. No importa si el evangelio rompe el buen ambiente que Satanás tiene a tu alrededor. La palabra de Dios no puede perder su valor porque le preocupa más que se mantengan dormidos en la mentira a que haya guerra por la palabra de Dios. Si usted no está dispuesto a morir por Cristo, deje esto. Sí, suena duro, pero así es, hermanos y hermanas. Si usted no está dispuesta o está dispuesto a morir por Cristo, deje esto. Sí, si a usted le dan miedo estas cosas, en lugar de alegrar su corazón al saber que Cristo viene ya, pida a Dios que le dé valor. Su miedo demuestra la falta de amor a Dios. Cuando se ama, se está dispuesto a morir por la persona que se ama. ¿No murió el Rey del Universo por nosotros? Lo hizo porque nos ama. No dejes que nadie te haga pensar que no vales, porque tú vales la sangre del Hijo de Dios. Esto no es para cobarde, esto es para valiente. Fui confrontado en la iglesia que asisto por el pastor y el director del evangelismo y un diácono. Ellos me dijeron que si el Papa venía al estadio, ellos no iban a ir a llevar conflicto de los siglos, que ellos tenían que respetar. Yo les respondí: Pablo entró al templo de la diosa falsa llamada Diana, predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces les cité Hechos 19 del 21 al 27, que dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo:
después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, o sea que ganaba mucho dinero con esto, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hoy en día diríamos María. Y luego de decirle eso, yo le dije a ellos: el evangelio es para valientes. Si ustedes dicen eso, son cobardes. Así mismo se lo dije, y en su cara. Se lo dije así: el evangelio es para valientes. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si rechazas al Señor, Él te va a rechazar a sí mismo, como lo hizo con Saúl. Esto es para valientes, mis hermanos y hermanas. Dejémonos de hipocresía y de pensar, bueno, cada uno cree diferente. Esto no se trata de creer diferente, esto se trata de la sana doctrina. Que te vean como extremista y fanático, eso no debe importarte. Lo mismo hicieron con Jesús. Hoy en día los predicadores y pastores presentan a un Jesús que no murió por decir la verdad, a un Jesús que no tenía conflicto con las gentes y que no andaba reprendiendo a nadie, ni llamando a los apóstatas hijos de vuestro padre el diablo, ni diciéndole a las gentes: ustedes me siguen por los panes y los peces, ni diciéndole a uno de sus discípulos: apártate de mí, Satanás. Es más, ni hablando de profecías en Mateo 24, ni diciéndole a la gente que lean Daniel e incluso Apocalipsis. ¿No es Jesús que dice en Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿quién es usted para decir que no le hablen de bestia al pueblo de Dios? ¿Es acaso usted más grande que Dios? ¿Quién es usted para decir qué parte de la Biblia debemos tomar y qué parte de la Biblia debemos quitar? ¿No dice Jesús que toda escritura es inspirada por Dios? Toda es toda. Jesús no dice que algunas escrituras son inspiradas por Dios. Él dice toda, incluyendo las que hablan de bestia. ¿Quién se ha creído usted para separar a Jesús de la profecía? Jesús es el que da la profecía. Toda la Biblia habla de Él. Jesús es el verbo de Dios. ¿Quién se ha creído usted para decir: me gustan los mensajes cristocéntricos? Decir eso es negar que Cristo es el Mesías. Él está en la Biblia completa. Deje de pensar que Él solo está en el Nuevo Testamento, como piensan las iglesias apóstatas que no lo conocen. ¿No dice Jesús: escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí? ¿Acaso dice Él: escudriñen solo el Nuevo Testamento sin contar Apocalipsis, porque solo esos libros dan testimonio de mí? No, Él dice: todas las escrituras dan testimonio de mí. Era Él el que estaba en la columna de nubes y columna de fuego. Jesús es el verbo de Dios. Discutiendo con los fariseos, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham yo soy. Juan 8:58. Deje de ver al Jesús inventado por la Iglesia Católica, ese Jesús que solo se refleja en el Nuevo Testamento y que no está en la mayor parte de la Biblia. El diablo, a través de los católicos, hizo un gran trabajo al separar a Jesús de su Padre. Y hoy en día todas las iglesias hacen lo mismo, incluyendo la Iglesia Adventista. Cristo vino a mostrar a su Padre, pero estos profesos cristianos les enseñan a la gente que el Dios del Nuevo Testamento no es el mismo Dios que del Viejo Testamento. De hecho, fue Stephen Langton, arzobispo de Canterbury, que había sido canciller de la Universidad de París, quien hizo la división del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en capítulos sobre el texto latino de la Vulgata de San Jerónimo, hacia el año 1226. La división la hicieron los hombres, no Dios. Esto tiene su pro y tiene su contra, claro está. Lo bueno de esto es que todo está ordenado por capítulo y versículos,
Lo malo es que confunde a la gente creyendo que el Viejo Testamento es el Viejo Pacto y el Nuevo Testamento es el Nuevo Pacto. Confunden a los que no conocen la historia de la redención a través del santuario. El salmista dice: hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Si conocieran el santuario, no saldrían con la tontería de que la ley de Dios está abolida. Pablo dice en Hebreos 9:24: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. No puede separar a Jesús del santuario porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el santuario terrenal estaban dentro del arca los 10 mandamientos escritos en 2 tablas de piedra. En el santuario celestial, Jesús escribe esas leyes ya no en piedras, sino en el corazón. Este es el nuevo pacto. Salmos 47 al 8. Dice: entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustras las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Ustedes saben que Dios bendice la nación que lo tiene a Él en primer lugar. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Mire la nación del Salvador con Nayib Bukele. Él todavía le falta saber muchas cosas sobre la palabra de Dios, pero en la luz que tiene, Dios lo ha bendecido y a su país, porque en esa pequeña luz Él ha buscado a Dios como su ayuda. Miren este video. Que quede claro que la gloria es para Dios y que es de Dios. Nosotros los seres humanos tenemos la dicha de ser instrumentos de Dios, todos nosotros, para llevarle paz, libertad y felicidad al pueblo salvadoreño. Y nosotros somos el instrumento para sanar esta tierra. Cada uno de ustedes son un instrumento de Dios para hacerlo. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. ¿Se dan cuenta? Pero hay muchos que solo usan a Jesús cuando le conviene. Son expertos en usar los versículos donde nos manda a amarnos. No digo que eso sea malo, pero dame también al Jesús completo. No solo me hable de la parte que te conviene, porque te libra de meterte en problemas. Los versos donde nos llama a vender nuestra capa y comprarnos una espada, ese Jesús no le gusta, ni lo van a predicar tampoco, porque el Vaticano y la ONU ya le bajaron reglas a los líderes que no prediquen esos tipos de temas controvertidos ni hablen en contra del Papa. ¿No está el papado en la Biblia? ¡Claro que sí! Daniel 7:8 lo describe claramente, es el cuerno pequeño. Entonces, si está en la Biblia, ¿quién es usted para decir que no se debe predicar sobre el cuerno pequeño? Todos los que apoyan esa narrativa tienen el mismo sentimiento que Satanás. Juan 6:54 en adelante, Jesús estaba predicando en una sinagoga en Capernaum y decía estas palabras. Escuchen. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quiénes criticaron a Jesús? Sus discípulos. Se ofendieron por la forma en que Jesús hablaba.
Ellos solo querían que le hablaran cosas bonitas. No hay nada de lindo en hacer una ilustración comiéndose a una persona, pensaban ellos. ¿Cuántos comentarios de algunas personas me dan lástima cuando escriben: ustedes solo predican de miedo? Las señales del fin que nos traen alegría y esperanza porque nos hacen ver lo cerca que estamos de ver a nuestro Dios, a ellos le producen miedo. Si las señales le producen miedo es porque no quieren que Cristo venga. Los discípulos pensaban lo mismo de Jesús. El verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y en el verso 65 dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Se dan cuenta, mis hermanitos y hermanitas? ¿Se dan cuenta cómo el mismo Jesús le dijo incluso a los 12: ¿se quieren también ir? Si se quieren ir, váyanse. Pero ese Jesús no le gusta mucho predicar, porque le gusta este Jesús que aguanta todo. ¿Para qué? Para su ecumenismo. Por eso le gusta ese Jesús que hable solo palabritas. No, deme al Jesús completo. Jesús es la vida eterna. Jesús es el verbo de Dios. Nadie viene al Padre si no es por Él. Busca a Dios aunque todos te abandonen. Obedece a Dios por encima de quien sea. El que no deje a madre o padre, hijo o hija, no es digno de mí, dice Él. ¿Crees que Él dice que te alejes de las personas que tú amas? No. Él te dice que si alguien te aleja de Él, si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios y te está arrastrando también, suelta a esa persona. Hay personas que por más que le diga, no va a aceptar, pero no dejes de orar por esa persona. Tú no puedes vivir en pecado porque tú estás luchando para que alguien venga a Cristo, porque entonces te perderás tú también. Es mejor estar con Dios y que el mundo entero te juzgue, a estar bien con el mundo y ser juzgado por Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Le doy gracias a Dios, pues este tema está siendo pedido en la comunidad de habla inglesa. Las personas quieren que traduzca ese tema en inglés. Pero imagínense, a veces no tengo tiempo ni siquiera para hacerle lo que le hago a ustedes en español, para hacer esto también en inglés. Así que entonces tendría que hacer un canal para que, bueno, le llamaría School of Prophets, Escuela de Profetas en inglés, para hacer estos temas que hago aquí, porque hay personas que creen que a veces es una traducción, y no es una traducción, es cosa que Dios pone en mi corazón para hacer. Y claro, he aprendido mucho, como ya le dije, con Walter y muchos pastores. Así que quiero contarle esto. Empecé diciendo que estamos en peligro porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, una vez venía de cantar y quise acortar camino, entonces pasé por un callejón. En el callejón habían dos chicos usando drogas, entrándose cocaína por la nariz. Uno de ellos me vio y cuando me miró inmediatamente agarró un cuchillo y lo sacó. Era un cuchillo inmenso, bien aniquilado, brillaba, y me agarró por la mano y me puso el cuchillo en el cuello. Realmente yo no sé, pero créanmelo, yo no me sentí asustado, porque yo soy de lo que piensa que Dios me tiene aquí por un propósito y que Él va a cumplir su propósito, aunque el enemigo trate de hacer lo que Él quiera hacer. Entonces el otro le dijo al que tenía el cuchillo: púyalo. Y estaba oscuro el callejón, y en uno de esos jalones una luz a lo lejos alumbró mi cara. El que tenía el cuchillo en la mano me dijo: yo te conozco, tú canta, tú eres adventista. Y yo le dije: sí, así es. Y él le dijo al otro que le estaba diciendo que me puye: si tú le pones la mano encima, te la va a ver conmigo.
vamos a acompañarlo hasta su casa. Y para que ustedes vean lo bueno que Dios, esos chicos me acompañaron hasta mi casa. Y esto no se queda ahí, sino que cuando me acompañaron, yo empecé a predicarle. Y uno de ellos, el que tenía el cuchillo, se conmovió. ¿Y saben algo? Se bautizó en la iglesia adventista. Sí, mi hermano, se bautizó en la iglesia adventista. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Qué bueno es nuestro amado Redentor. Oremos para terminar. Padre mío, no permitas que tu nombre sea blasfemado por mi culpa. Quiero que el mundo entero, Señor, te vea a ti. Oh Dios mío, no me dejes nunca. Soy pecador y no puedo seguir pecando hasta que tú regreses, porque entonces me voy a perder. Lávame más y más con tu sangre preciosa, mi amado Cordero, y escóndeme en lo más profundo de tu corazón. Dame las fuerzas para presentarte al mundo y que sepan que he estado contigo. Que tú seas lo primero en mi vida y que si vivo o muero en este mundo, sea para ti. No quiero vivir una vida lejos de ti, Padre mío. Te oré tantas veces porque me dé la oportunidad, Señor, de venir a ti, mi Padre bueno. Y ahora quiero vivir a la altura de ese llamado que me hiciste. Hay cosas que no te agradan de mí y quiero, mi Dios, que me perdone. Perdóname cuando la vieja naturaleza quiere salir y tener conversaciones triviales que lastiman tus oídos. Ayúdame, Dios, a siempre recordar que la causa es más grande que mi vida. No vine, Señor, a jugar a la iglesita, ni a los hermanos en un club religioso. Vine con un propósito, mi Rey, y es llevar tu palabra a un mundo que se está perdiendo. Señor, no nos deje caer en tentación, mi buen Dios. No queremos fallarte, mi Dios, porque nos duele mucho. Duele mucho herir al único ser que siempre ha estado con nosotros en las buenas y en las malas. Oh Cristo, te adoramos. Escóndenos en esos huecos que te hicimos en las manos. Escóndenos en tu lugar secreto y que nunca podamos salir de allí. Que el que nos busque te encuentre a ti, Señor, porque estamos contigo, como dijo Pablo, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí. Y la verdad es que cada día que pasa yo te amo más, mi buen Jesús. Y lloro porque no quiero pecar siquiera con el pensamiento. Quiero ser un hijo tuyo de verdad. No porque todas las personas necesitan estar en una religión, Señor. Padre, yo no quiero una religión, yo quiero una relación. Quiero ser de los que reciban la lluvia tardía y predicar a miles y que se conviertan miles en un día. Quiero centrarme en ti y que el mundo te conozca. Quiero defender tu causa, aunque me ganes algunos enemigos. Quiero sentir el celo de tu casa. Señor, queremos que nuestro gran compromiso sea contigo y que nos lave cada día más con la sangre preciosa de Cristo. Perdónanos, Dios, y ayúdanos a ser verdaderos cristianos, a defenderte a ti aunque se derrumben los cielos. Te lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, hermanos. Dios les bendiga en gran manera. Que la presencia de nuestro amado Redentor sea con todos ustedes, hermanitos y hermanitas. Dios les bendiga mucho.